אפשר לתקן. Hoy día empezamos Besat Hashem con la mitzvah Lamed-Vav del Sefer HaChinuch, que sería la tercera mitzvah de la segunda tabla, la tercera mitzvah de la mitzvah de Ben Adam Lechaveró, que es la mitzvah de no robar. Pero como vamos a ver, igual como estudiamos en la mitzvah de ayer, cuando la Torá habla de los isurim dentro de los 10 mandamientos, la Torá está hablando del isur más grave dentro de ese contexto. Nosotros de ahí podemos derivar y aprender muchas cosas más, como hablábamos ayer de la prohibición de Gilui Agayot. Entonces la Torá está hablando del ejemplo más grave, que es el de Eshet Ish. De ahí podíamos deducir y entender todo el concepto que está detrás, que es todo el isur de Gilui Agayot en general, y todo el concepto que hablábamos ayer de no exponerse demasiado a placeres físicos y todo ese tema que es tan importante. De la misma manera lo vamos a ver hoy en la mitzvah de no robar. Porque a pesar de que la mitzvah de no robar es muy amplia, incluye muchas cosas, la prohibición que está hablando la Torá en esta mitzvah es la mitzvah de no robar personas. Es decir, cuando la Torá dijo Lot Ignov, se refiere a la mitzvah, a la prohibición de robar un alma, a raptar a alguien. Como vamos a ver en la mitzvah Lamed-Vav. La mitzvah es Shelo Lignov Nefesh Mi Israel. Está prohibido robar un alma. Dice el Sefer HaChinuch, Shelo Lignov Nefesh Mi Israel, Sheneemar Lo Tignov. Uba Perush, y explica la Gemara, explica el Midrash, Shebegonev Nefashot Akatuv Medaber. El Pasuk está hablando de una persona que roba un alma, roba una persona, lo rapta. Y acá el Sefer HaChinuch ni siquiera se da el trabajo de explicarlo, Shoresh HaMitzvah Niklahu. Es algo evidente, no es necesario explicar lo grave que es robar a alguien, raptar a alguien, y por eso ni siquiera lo explica, lo da por sentado. Ahora, en esta mitzvah, como dijimos, obviamente podemos deducir también el concepto de robar dinero, de robar cualquier cosa. Sabemos que está prohibido robar cualquier propiedad que le pertenece al otro, y eso es una prohibición muy general. Tratamos de ser muy cuidadosos en eso. Se trata no solamente de no robar, de no asaltar un banco, sino también incluso de usar algo que no nos corresponde. Por ejemplo, hay opiniones que Shoel Shelom Idat Gazlanu, una persona que usa algo sin permiso es como un ladrón. Hay conceptos de robar incluso tiempo. Provocarle al otro una pérdida de tiempo también en alguna medida se puede llamar robar. Como siempre se dice en nombre de Rabbi Zohar Salanter, que quitarle sueño a alguien, es decir, hacer ruido que él no pueda dormir, puede ser incluso peor que robarle dinero, porque robar dinero, cuando uno hace chubá, se puede devolver. Pero cuando le hiciste perder la noche o un tiempo de la noche y no pudo dormir, ¿cómo le vas a devolver? Entonces, el concepto es un concepto muy amplio, muy general, el cuidarse de no robar, pero obviamente el ejemplo más evidente, más grave, en que incluso hay pena de muerte, es el caso de robar una persona, robar toda su esencia, digamos, no solamente su propiedad o su tiempo. Pero de todas maneras, esto está acá en el tercer mandamiento dentro de la segunda tabla. Y como ya estudiamos, las dos tablas están ordenadas una paralela a la otra. Quiere decir que la mitzvah primera en la primera tabla es equivalente a la primera en la segunda, y así cada una de las otras 5. Y acá también, cuando nosotros hablamos del tercer mandamiento en la segunda tabla, tenemos que compararlo con el tercer mandamiento en la primera tabla. La primera tabla empezaba primero con la mitzvah de Emuná, después con la prohibición de Avodah Zará, y la tercera era la prohibición de mencionar el nombre de Hashem en vano en una shuvah. El desprecio del nombre de Hashem. Y habíamos estudiado que por qué eso es tan grave. Porque la misión de la vida, la misión del mundo, es hacer Kiddush Hashem. Todo el propósito de la historia, ¿a dónde nos va llevando la historia? Es que haya kavod para el nombre de Hashem. Vayom Ha'uyeh, Hashem Echad, Ushmo Echad. El objetivo final de la historia es cuando todo el mundo reconozca que no solamente que Hashem es Echad, sino que también Shmo Echad. Que no hay ninguna otra fuerza, no hay ninguna otra casualidad, todo está controlado por Él y Él es el único. Eso es lo que va a pasar al final de la historia, y todo lo que nosotros hacemos tiene que estar enfocado en eso. Cada vez que hacemos una mitzvah, estamos tratando de hacer Kiddush Hashem, y Haz Vejarila, una verá, es lo contrario. Eso es en el fondo el tercer mandamiento en la primera tabla. Es decir, primero está toda la emuná, es decir, todo lo que es sí, después está todo lo que es no, que es la Avodah Zará,
el sí y el no, que eso incluye todo, por eso esos dos primeros mandamientos fueron nombrados en nombre de Hashem, por Hashem directamente. Y el tercer mandamiento es, ¿cuál es el propósito de la vida? Después de que ya existe el sí y el no, el lav y el hacé, entonces ahora Hashem nos revela cuál es el propósito de la vida. Si tomamos eso en términos de Ben Adam Lehavero y lo copiamos a la segunda tabla, entonces el tercer mandamiento simboliza lo que es la misión de vida del ser humano particular. No estamos hablando de la vida como de la historia en general, sino cómo eso se manifiesta en una persona. ¿Cuál es la misión de la vida de un ser humano, de un individuo? La respuesta es la bjirá. Nuestra mitzvah básica, lo primero que tenemos que, o lo central que estamos todo el tiempo luchando es elegir. Elegir es la esencia de la vida de un ser humano. Cuando una persona no elige, está mal. Porque obviamente vinimos al mundo ¿a qué? A elegir bien. Esa es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano es Ahaim ve'amavet natati lefaneja ubachata b'chaim. Te di la vida, te di la muerte para que elijas la vida. La esencia entonces de la vida es elegir. Una persona que no puede elegir en el fondo no está vivo. O una persona que no se da el trabajo de elegir está filosóficamente muerto. Porque no hizo nada significativo en este mundo. Incluso cuando hace cosas buenas. Si una persona hace algo positivo en este mundo, pero no lo elige, sino que es su naturaleza inicial, no lo está eligiendo, no merece ni gran cosa por eso, porque es algo automático para él. Lo que es valioso, lo que es verdaderamente significativo y simboliza la vida, es la capacidad de elegir. Creo que una vez mencionamos que había un filósofo que decía, si pienso, es porque existo. No sé con qué palabras exactamente lo decía, pero si pienso es porque existo. Los Yudim no dicen eso. Los Yudim dicen, si elijo, es porque existo. Si pienso, todavía puedo estar pensando cosas automáticas por mis midot naturales. El pensar todavía no significa nada. Hay que elegir. Si elijo, es porque estoy vivo. Si no elijo, mi vida no tiene sentido, no estoy acá. Simplemente soy producto de... pienso y luego existo, me ayudan acá en el chat. Entonces nosotros decimos elijo y luego existo. ¿Sí? El Yehudí dice eso. Nosotros tenemos que elegir. Esa es la esencia de la vida. Entonces cuando el pasuk dice Ahaim ve'amavet natati lefaneja ubachata b'chaim, no es solamente un tema de elegir. Es decir, te di la vida y la muerte, y cuando eliges, eso mismo se llama elegir la vida. El elegir en sí se llama elegir la vida. Si no elegiste la vida, significa que no elegiste. No sé si alguna vez vieron un poco lo que escribimos en Me'at Minao, que las personas normalmente no eligen el mal. Nadie elige el mal conscientemente, activamente. Una persona se hace el mal es porque esos son sus impulsos naturales. Las personas pueden elegir solo el bien. Nadie elige el mal. ¿Por qué una persona elegiría el mal? ¿Qué sentido tiene? Si uno elige el mal es porque le gusta, porque le atrae, porque le conviene. Bueno, entonces no está eligiendo. Simplemente se está dejando llevar por sus instintos. El elegir siempre es elegir la vida. Por eso la elección, por definición, es estar vivo. Es hacer algo más allá de mi naturaleza inicial. Es hacer algo productivo con mi vida, con mi tiempo, etc. Entonces, como dijimos, el propósito de la vida, digamos, el trabajo que Hashem le dio a la humanidad es hacer Kiddush Hashem. Eso es el trabajo de la humanidad, y ese es el tercer mandamiento. El tercer mandamiento en la segunda tabla es nuestra propia capacidad de elegir para Hashem llegar a eso. Cuando nosotros quisiéramos buscar el ejemplo donde se pierde esa libertad de elegir, en términos de Ben Adam Lehavero, es cuando se toma a una persona forzadamente y se rapta. Raptar a una persona es quitarle su libertad. En el fondo es como matarlo. Porque si decimos que la esencia de la vida es la elección libre, la bjirá hofshit, entonces raptar a alguien, esclavizar a alguien, quitarle su libertad es lo peor que puede pasar. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. En algún aspecto incluso es peor que matarlo, porque es una vida sin sentido. Una vida sin la capacidad de estar vivo, en verdad. Es como una persona que está encarcelado sin poder vivir. Por eso es que el raptar es justamente lo contrario de lo que el ser humano vino a hacer en el mundo. Le quita exactamente la esencia de la vida. Ahora, eso pasa en el caso del robo, como dijimos, raptando a alguien. Pero en verdad, si nosotros bajamos de nivel, como ya dijimos, los 10 mandamientos son los niveles más graves. Pero si tomamos el mismo concepto y lo reducimos en niveles menos graves. Cuando yo le robo a alguien sus propiedades, espero que no yo, pero alguien roba al otro sus propiedades, no su vida, no su persona. Entonces, en verdad, también en algún nivel tiene el mismo aspecto. Porque a pesar de que no le estoy quitando su libertad, él sigue libre, yo solamente le robé su propiedad.
Pero de todas maneras, las propiedades de las personas son las herramientas que tiene cada uno para elegir usarlas de la forma correcta. Es decir, que cuando una persona le roba al otro una propiedad, también eso de alguna manera está limitando su libertad, porque él tenía ciertos recursos para hacer ciertas cosas, recursos que Hashem le dio para lograr hacer lo que su misión de vida, y ahora esta persona que le roba le está impidiendo usar esos recursos para esa misión, está limitando su libertad. Hasta ahora él podía hacer más cosas de las que va a poder hacer ahora. Entonces, no es tan grave como quitarle su libertad en absoluto, por eso es que no tiene pena de muerte, pero de todas maneras tiene la misma esencia en un nivel mucho menor. Muchas veces nosotros hablamos de la importancia, ya estudiamos ayer también, de la importancia de lo espiritual, más que lo material, que lo físico no es importante, muchas veces es un desafío que nos desvía de lo correcto y de lo espiritual. Entonces, a veces con el mensaje espiritual de la Torá puede haber un malentendido de que el mundo no importa, el mundo físico no importa, los recursos físicos no importan. Porque ¿qué importa? Lo importante es estar haciendo mitzvot. ¿Qué te preocupa si tienes más, menos, más dinero, menos dinero, más comodidad, menos? ¿Qué importa? Las cosas no tienen valor, diría una persona. Porque al fin de cuentas lo importante es lo espiritual. Pero eso es un error. Es un error porque a pesar de que es cierto que el mundo material no tiene valor propio, el mundo material a veces incluso nos puede desviar de los valores importantes de verdad. Pero de todas maneras el mundo físico tiene un propósito, es un medio para llegar a lo espiritual. Nosotros tenemos que usar el mundo para llegar a lo espiritual. El mundo no es solamente un desafío, una tentación que nos puede desviar. No, el mundo físico es las herramientas que tenemos para elevarlas a lo espiritual. Por ejemplo, todos conocen la historia de Jacob Avinu. Cuando Jacob Avinu se devuelve a recoger los pajim ktanim. Jacob vino, está con su familia, cruzan el río y se da cuenta que se le quedaron atrás unos pequeños utensilios. Pajim ktanim. Y Jacob vino. Seguro tenía muchas cosas importantes que hacer. Su tiempo es infinitamente valioso, pero él se devuelve a recoger los pajim ktanim. Y dice la Gemara, tzadikim mamonam chavim alem yoter migufam. Los tzadikim, su dinero les es más valioso que su propio cuerpo. Es decir, les van a hacer un esfuerzo físico incluso cuando es necesario recuperar los pajim ktanim. Estoy seguro que Jacob vino, no iba, por ejemplo, a trabajar más de lo necesario para su parnasá. Podríamos decir, ¿por qué no? Si es tan importante el dinero, si son tan importantes los pajim ktanim, bueno, anda a trabajar más, cómprate más pajim ktanim. Pero aparentemente Jacob no hacía eso. Es decir, no es que él va a buscar más recursos físicos cuando puede aprovechar ese tiempo y no es un recurso imprescindible y puede estudiar más Torah, por ejemplo. Pero de todas maneras, cuando ya tiene un recurso, ya tiene sus pajim ktanim, porque Hashem se los dio, entonces ahora él entiende que esos pajim ktanim tienen un propósito. Hay que usarlos para algo importante. Y por lo tanto, si se te quedaron, hay que ir a buscarlos, porque tienen valor. Y ese valor es el propósito que le vas a usar para su misión espiritual. No, seguro, no es solamente por la comodidad, pero justamente tiene un valor. Entonces viene Jacob vino y dice, yo los voy a recoger porque sirven para algo. Si viniera alguien y robara los pajim ktanim, le está quitando ese uso espiritual que se le puede dar a esos pajim ktanim. Entonces, como dijimos, robar en alguna medida es igual que raptar. Porque a pesar de que raptar le quita la libertad por completo, también quitar un objeto, un recurso, que tiene una utilidad, tiene algún propósito, entonces también cumple la misma esencia del robo. Obviamente que pueden haber excepciones de situaciones especiales, cuando personas tienen recursos y los usan mal. Obviamente que pueden haber excepciones, no podemos entrar en casos específicos. Va a depender de cada cosa. No estamos estudiando ahora todas las halajot de robo. Solamente el concepto. El concepto entonces es que una persona tiene sus recursos, tiene su tiempo, tiene sus alternativas, sus opciones, sus herramientas. Todas esas cosas tienen un uso, tienen un propósito y hay que aprovecharlo. Y por lo tanto, el que viene e interviene en eso, en el fondo, está quitando la libertad a la persona. Hay una midá en el Rambam, Mishmona Prakim. El Rambam habla de la midá de kilut en un extremo y de pizur en el otro extremo. Y el punto medio se llama nedivut.
Esa midá de netivut, nosotros la traducimos normalmente como una persona que da, le da a los demás, es nadiv. El problema es que es curioso porque cuando el Rambam explica la midá y él explica en qué consisten los dos extremos, entonces el Rambam dice que un extremo, el extremo de pizur, es una persona que da mucho hasta el punto que la gente se puede confundir y pensar de que es una muy buena persona, dice el Rambam. Él dice, es muy común ver una persona que da mucho y la gente dice, esta es una muy buena persona. Pero en verdad, dice el Rambam, es un error. Es un error porque está dando más de la cuenta. Ahora, ¿cómo se llama el otro extremo? El otro extremo se llama kilut. Kilut, un tacaño. Pero dice el Rambam, ¿cómo se manifiesta esta persona que tiene kilut? Es una persona que no se da ni siquiera a sí mismo. Es decir, no gasta ni siquiera para su propio uso. Es decir, un extremo es el que ni siquiera gasta para él mismo. Es muy tacaño también para sus propios gastos. Y el otro extremo es que gasta todo, da todo, incluso para los demás. Entonces es una escala. ¿Cuál es la escala que está acá en juego en esta midá de netivut? No es qué tan buena persona es. Porque la midá de ser buena persona, el Rambam la trae como una midá aparte. Esa midá se llama lev tov. Entonces no puede ser que se esté refiriendo a eso acá en la midá de netivut, porque la menciona como algo separado. No estamos hablando de una persona que es bondadosa o no es bondadosa. Es un tema aparte. ¿Qué tan bondadoso es? Acá estamos hablando de una persona que valora su dinero o no valora su dinero. ¿Valora sus recursos o no valora sus recursos? El que los valora tanto hasta el punto de que ni siquiera los gasta, entonces tiene un grave problema, porque está exagerando. Pero también el que lo comparte con todos hasta el punto de que no tiene límites en lo que da, también está mal, porque no le está dando valor a su dinero. No porque da más de la cuenta, porque también en la mirada de Lev Tov hay un punto medio que uno no tiene que ser demasiado bondadoso con los demás, pero eso es otro tema. Acá no está hablando de una persona que es demasiado bueno, sino de una persona que no le da la importancia a sus recursos. El Rabbi Zohar Salanter dice, a pesar de que la gente cree que todos les gusta, aman el dinero, avat mamón, dice Rabbi Zohar Salanter que no es cierto. No todos aman el dinero. ¿Por qué? Porque muchos lo gastan. Cuando una persona gasta el dinero significa que no le gusta el dinero, le gusta lo que puede comprar con el dinero, que es muy distinto. Pero hay personas que les gusta el dinero. Y esas personas que les gusta el dinero no lo gastan. Porque si tienen que elegir entre sacar el billete y comprar algo y recibir un producto a cambio, prefieren quedarse con el billete. Eso significa que les gusta el dinero, no lo que pueden comprar con él. De esa persona estamos hablando acá. Hay personas que valoran sus recursos hasta el punto de que no los quieren gastar. Y eso es una enfermedad cuando es exagerado. Pero el otro extremo también es un problema. Es una persona que no le da el valor necesario a los recursos que tiene y los desperdicia. Es capaz también de dárselo a otros. No es que solamente para él mismo, pero justamente eso demuestra de que no le está dando valor a los recursos. Y eso es en el fondo el problema de esto, lo que podemos derivar de esta prohibición de no robar. El no robar en el fondo nos enseña no solamente no robarle a otro y entender que los recursos del otro tienen un propósito y son importantes, sino que también para los nuestros. Tenemos cosas, tenemos que saber que tienen valor. Las cosas, las oportunidades, el tiempo, todo tiene valor. Y lamentablemente, en un mundo tan desechable en el cual vivimos, a veces es difícil sentir eso. El todo tiene reemplazo, todo se usa una sola vez. Entonces, más allá de que pueden haber cosas que efectivamente son desechables, pero en las cosas que son importantes, en el tiempo, en la vida, en muchas otras cosas, las amistades, todas las oportunidades que tenemos en la vida son cosas que tienen valor. Como dice la Mishnah, en leja, Adam, Sheenlo, Makom, no hay una persona, no hay un objeto que no tenga un tiempo, un momento, una utilidad. Entonces, el llegar a la midá de pizur, en el sentido de quitarle importancia a las cosas, es un grave error. Tenemos que saber que las cosas que tenemos tienen una razón de ser. Pero más que nada, en el contexto que lo estamos estudiando. Nuestra libertad, nuestra esencia, nuestra vida consiste en la bjirá, y los recursos que tenemos para elegir son valiosos. No significa que tenemos que ir a buscar más recursos, porque si vamos a buscar más recursos, quizás estoy dedicando mi tiempo en eso cuando podría dedicar mi tiempo en otra cosa. Entonces tampoco se trata de... Eso ya es parte de la libertad, uno tiene que elegir cómo quiere aprovechar su tiempo. Pero cuando ya hay algo, cuando ya se presenta una oportunidad, cuando ya hay un momento que se puede aprovechar, entonces ahí nuestra tarea es valorarlo. Y por supuesto, también en el otro, para no caer en esta prohibición de lotignom. Entonces, como dijimos, podemos aplicar esto en todas las áreas de la vida, valorar todo lo que hay, todo lo que tenemos, todo lo que tiene el otro, y así, Bezrat Hashem, aprovechar todo mucho mejor. Bueno, esta mitzvah
con esto terminamos esta mitzvah. Bezrat Hashem, la próxima semana podemos seguir con la próxima. אפשר לתקן.